La sensación que tenemos escuchando las radios de Fernando, también después del P2 en los entrenamientos, es que está en absoluta armonía con todo lo que pasa en el garaje. O sea, eh, después del P2 que podría haberse sentido algo decepcionado porque había hecho un tiempazo y un vueltón, dice, chicos, no os preocupéis, somos segundos. Hemos tirado todo lo que hemos podido. Hace 6 meses esto era impensable, ¿no? Es un mensaje que repite continuamente a pesar de lo ambicioso que es, y yo creo que Roldán demuestra eso, que el equipo y el piloto van de la mano, pero de una manera espectacular. Yo no he visto así a Fernando, Desde bueno, Renault, quizá. desde Renault, desde esa simbiosis con Briatore, el primer año y el segundo. O sea, Fernando está en su prime y hay una foto hay una foto de aquí de Mónaco, justo antes de la parrilla, está Fernando con el casco puesto, se está dando un abrazo con el padre de Stroll, con Lawrence Stroll, se está dando un abrazo en la parrilla con el casco puesto ya Fernando. O sea, hay una complicidad y un decir, oye, mira, aquí somos un equipo y vamos a muerte hasta el final. Se apoyan el uno en el otro y no es casualidad, ¿no? El éxito que están teniendo el equipo, que sin duda, bueno, van segundos en el campeonato. Y porque Stroll, el hombre, no ha tenido demasiada suerte toda la temporada o no ha tenido el ritmo toda la temporada y Mercedes ya está ahí en cuanto a constructores. ¿Vale? Pero yo creo que el mix Fernando-Aston Martin este año está siendo un ejemplo de lo que hay que hacer. Yo no tenía ninguna duda, todavía quiero hablar un poquito más de Fernando, pero además después de todo lo que había pasado la semana previa a Mónaco, el anuncio de Honda, la posibilidad de que Fernando pueda llevar un Aston Martin con motor Honda, y es que Fernando, a pesar de los 41 años, ya nos lo había demostrado. Pero Mónaco es Mónaco y la exigencia para el piloto es brutal y eso Roldán lo sabe de maravilla porque ha pilotado ahí y Porti también porque ha estado in situ en el circuito. Que este tío con 41 años no sé si está en el mejor momento de su carrera porque lo de 2005-2006 fue la bomba, lo de 2010 también, pero joder cómo está Fernando. Es de Dale, locos. Rodri. No, Fernando, es de locos y además no, a mí personalmente no deja de sorprenderme. Mira que la primera vez que coincidí con él ya en karting, y ya me sorprendió mucho, él ya era campeón del mundo en karts, pero es que no para de sorprenderme el tío. Y esto ya no va de ser español y es que te gusta el piloto español. Yo creo que hay un reconocimiento mundial de Fernando Alonso como deportista, ya no solamente como piloto, sino como deportista, ¿no? Es un ejemplo a seguir para todos los deportistas, bien sean jóvenes, niños, como bien sean ya pues pasado la treintena o incluso estén en los 40 años, ¿no? La carrera fue muy buena de Fernando, pero yo destacaría muy especialmente las vueltas en las que ambos pilotos, Max Verstappen y él, están con los neumáticos intermedios, ¿no? Cuando sale Fernando a 21 segundos de boxes de Max Verstappen y se llega a poner a 16. O sea, las primeras 4 o 5 vueltas de Fernando, ambos con neumático intermedio. ¿Y por qué digo esto? Porque luego la pista se va secando y el piloto tú te vas adaptando, ¿no? Tú ya sabes dónde hay que frenar, sabes qué curva patina un poco más, Sí. qué piano te resbala un poco y ya te vas adaptando, ¿no? Pero esas primeras 3 4 vueltas que son pura intuición, porque no sabes lo que te vas a encontrar y un Fórmula 1 no es un coche de calle, un Fórmula 1 tiene 1000 caballos de potencia, está hecho para rodar en seco, a alta velocidad por la carga dinámica. Entonces, cuando le metes en un callejón, como es Mónaco, toda la parte aquella de rascas o piscina baja o Loebs y todo aquello, en lluvia, no hay quien lo lleve. Y esas 4 vueltas le recorta Fernando a Max Verstappen 5 segundos. Es una locura. Está en su prime y sí, Fernando tiene esa. Max Verstappen tiene unas genialidades como la quali, que es Sí, lo sí. que había mucha comparación con lo de Ayrton Senna. Y yo, aquella época no la viví, la de Ayrton, porque soy del 84. He visto vídeos y sí, yo creo que tiene genialidades Max Verstappen, especialmente en quali y en general. Pero lo que hizo Fernando ayer en Mónaco, especialmente esas vueltas, me parece que es de otro planeta. Y luego, fíjate, a principio de temporada, Román nos decía Fernando, yo creo que teniendo la humildad suficiente para encarar este proyecto, ¿no? Decía, yo me he ido a correr a la Resistencia, me he ido a la Indy y me he preparado para esto. Soy un piloto más completo. Tú dices, joder, un doble campeón del mundo, un tío que ha peleado con Ferrari y de repente se va a hacer rally Dakar, en Resistencia, Le Mans y aprende ya no solamente el pilotaje, que evidentemente Fórmula 1 es especial, como ha dicho Roldán, pero aprende el trabajo en equipo, el compartir información,
el aprender, el gestionar la carrera, el saber cuándo aprovechar X momentos. O sea, ahora mismo es que no puede ser más completo, ¿no? Y el que haya tenido esa humildad para aprender de todas estas circunstancias, le hacen un piloto total, ¿no? Y a partir de aquí se enfrenta a un Max Verstappen desatado que es otro como él, es un animal como él. Cuando Verstappen no está compitiendo en Fórmula 1, físicamente lo está haciendo virtualmente, es que no para de correr y ahora mismo hasta los mejores pilotos virtuales de simuladores te dicen que Verstappen es el mejor, porque normalmente, te lo puedo decir Roldán, los de simulador ganan a los físicos, porque técnicamente tienes que aprender cómo va el simulador, no es exactamente como la realidad, y tú cuando echas ahí 20 horas diarias y no paras, pues conoces los trucos. Pues esos te dicen todavía que Verstappen les gana y que es imbatible. Entonces se han juntado dos generaciones distintas, dos maneras de pilotar distintas, pero con la misma ambición. Y creo que estamos viviendo un momento único en la Fórmula 1. Y el respeto que se tienen, ¿eh? Tanto Sí, el de Max Se hacia reconocen Fernando, entre ellos. que es comprensible por la diferencia de edad y porque cuando Max era joven vio ganar mundiales a Fernando, pero también a la inversa, es decir, Fernando, un bicampeón del mundo, detecta que en Verstappen, Roldán, hay un piloto diferencial, un piloto especial, alguien con un aura distinta. el día que gane Fernando Alonso una carrera este año y Verstappen quede segundo, yo estoy seguro que va a Que se va a ser alegrar. la única vez que Verstappen va a estar feliz siendo segundo. Sí, Estoy sí. seguro que va a estar segundo, va a mirar a su lado, a la izquierda, va a ver a Fernando Alonso y le va a aplaudir. Estoy seguro. Y va a ser la única vez Puede que lo ser. veamos. Pero la pregunta que lanzo yo ahora, porque claro, Mónaco era una de las balas que teníamos todos preparadas para celebrar la 33. Y ha pasado Mónaco y Fernando ha dado un paso más, porque hasta ahora su mejor resultado era la tercera posición. Esta ocasión ha sido segundo. Pero la pregunta que muchos se hacen y que yo al menos me hago por ti es, pero con este nivel de Verstappen y este nivel de Red Bull, eh, ¿la 33 puede llegar, de verdad? ¿O nos estamos ilusionando y no va a llegar? No, tiene que llegar cuando todos los factores se cumplan, ¿no? Que salga bien la clasificación y que tu compañero te ayude. O sea, Stroll está desaparecido. O sea, ¿cómo es posible, ¿no? Que hacer una estrategia si los compañeros están fuera? Tanto Pérez para Verstappen como Stroll para Fernando. ¿Cuándo puede llegar o cómo podría llegar en Barcelona? Pues con los dos Aston Martin clasificando en la zona delantera, uno con un neumático distinto, molestando por ahí. Esa es la manera de hacer. Y es verdad que esta era una grandísima oportunidad, pero la clasificación no nos ha dejado y hasta que esos factores no lleguen es muy complicado. Y luego te diré más, ¿no? De lo que decíais antes de que se reconocen entre ambos, que Verstappen y Fernando además se ven aupados porque están demostrando que Hamilton no está con ellos, que Hamilton ha tenido unos años de dominio en el cual, claro, has tenido un coche superior y Fernando sin un coche superior ha estado ahí, Verstappen con un coche inferior ha plantado cara y llegó a ganarle el Mundial. Bueno, yo creo que todo eso se junta, ¿no? Y respecto a lo que decís, si se dan las circunstancias, yo creo que pueden llegar esa 33, pero se tienen que alinear los astros, ¿eh?